La enterraron a él un martes. El miércoles ya querían enterrarla a ella también. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Dale clic al botón de like. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras. Y vamos con la historia. El ataúd de Ramón Herrera era sencillo. Pino sin pulir, clavos oxidados, una cruz pequeña que el carpintero había clavado de último momento, porque alguien se lo pidió. No hubo flores, no hubo música, hubo polvo, un cielo blanco de agosto, y la voz del reverendo Calkins recitando versículos con la misma emoción con que leería una lista de precios. Consuelo Herrera tenía 21 años. Estaba de pie junto a la tumba, con los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo el frío desde adentro. Sus padres habían llegado de Sonora 12 años atrás, con nada en las manos y orgullo en los ojos, y le habían enseñado que el dolor era privado, que llorar en público era regalarle algo a quienes no merecían recibirlo. Así que no lloró. Detrás de ella, el valle de Milhaven se extendía verde y engañoso entre las montañas. Campos de trigo dorado, riachuelos que brillaban como plata, estancias con cercas blancas y caballos finos. Un paraíso, decían los recién llegados. Un paraíso construido sobre huesos, pensaba Consuelo, aunque entonces todavía no sabía de qué hueso se trataba. Ramón había muerto 3 días antes, en el camino entre Milhaven y el pueblo de Creston. Lo encontraron boca abajo en el fango, con 2 balazos en la espalda. El sheriff Dolan dijo que había sido un asalto. Dijo que el territorio estaba lleno de forajidos. Dijo que era una tragedia. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Y cerró el caso antes de que el cuerpo estuviera frío. Consuelo sabía que era mentira. Ramón no llevaba dinero. Ramón nunca llevaba dinero porque no tenían. Lo que llevaba era una carta. Una carta dirigida al juez de distrito, con información sobre algo que había visto 2 semanas antes, en el extremo norte del valle, de noche, cuando volvía de revisar las trampas de conejos. Algo que nunca llegó a contarle del todo, porque dijo que era mejor que ella no supiera, que era más seguro. La carta nunca apareció. El funeral terminó. La gente se dispersó con la rapidez de quien tiene mejores cosas que hacer. Quedaron solo Consuelo y don Aurelio Vance, el patriarca del valle, el hombre que poseía 4 de cada 5 hectáreas de tierra fértil entre esas montañas. Vance tenía 63 años, espalda recta, bigote gris y ojos del color del acero. Se acercó despacio, con la solemnidad calculada de alguien que ha practicado el papel muchas veces. «Cuánto lo siento, muchacha», dijo. Su voz era grave, casi paternal. Ramón era un buen hombre, trabajador, honrado. Consuelo no respondió. «Ahora tienes que pensar en tu futuro», continuó Vance. «Eres joven, estás sola. Esta tierra no es fácil para una mujer sin respaldo». Sacó un sobre del bolsillo interior del saco y lo sostuvo hacia ella. «Hay suficiente aquí para que te instales en Creston o incluso en Tucson, para que empieces de nuevo. Yo me hago cargo de la parcela, de las deudas, de todo el papeleo. Tú no tendrías que preocuparte por nada». Consuelo miró el sobre. No lo tocó. «Mi marido lleva 3 días muerto, señor Vance». «Lo sé, por eso vengo hoy. Mañana las cosas se complican. Hoy puedo ayudarte». Ella levantó los ojos hacia él. En esos ojos no había lágrimas. Había algo más duro. «Mi marido murió porque sabía algo que usted no quería que nadie supiera. Y usted viene a su entierro a ofrecerme dinero para que me vaya en silencio». El rostro de Vance no cambió. Eso fue lo más aterrador. Ninguna sorpresa, ningún insulto fingido. Solo una sonrisa mínima, casi imperceptible, que decía: «Ya veo que eres inteligente. Qué lástima». «Eres una niña con la cabeza llena de ideas», dijo, y guardó el sobre. «Cuídate, Consuelo. Este valle puede ser muy inhospitalario para quienes no tienen raíces aquí». Se fue. Consuelo se quedó sola junto a la tumba de su marido.
La rabia llegó entonces, no como un incendio repentino, sino como agua hirviendo que sube despacio, lenta, constante, imposible de detener. Fue al sheriff Dolan esa misma tarde. Dolan la escuchó con los brazos cruzados y los pies sobre el escritorio. Cuando ella terminó de hablar, él suspiró, como quien termina de oír una historia de niños. Señora Herrera, entiendo que está en duelo y que la mente en duelo busca explicaciones donde no las hay. Su marido fue asaltado. Es terrible. Pero acusar al señor Vance sin una sola prueba es una cosa muy seria, y yo no puedo. ¿Puede al menos revisar el camino? ¿Buscar la carta? Ya lo revisamos. No había nada. Fue al abogado Fitch, el único letrado del pueblo. Fitch la escuchó tomando notas, asintiendo, prometiendo investigar. Le cobró $2 por la consulta. Una semana después, le mandó una carta diciéndole que sin documentos, ni testigos, el caso no tenía sustento legal y que le deseaba mucho ánimo en estos momentos difíciles. Las mujeres del pueblo la trataron con esa amabilidad que duele más que el desprecio. Le llevaron cazuelas de comida los primeros días, le apretaron la mano, le dijeron pobrecita, tan joven, qué crueldad. Pero cuando Consuelo empezó a hablar de lo que creía que había pasado con Ramón, las visitas se fueron espaciando. Las miradas cambiaron. Empezaron los murmullos. Está trastornada. Está volviéndose loca de la pena. Hay que tener paciencia con ella. Vance también había hablado, evidentemente. A los 15 días de enviudar, llegó el aviso de desahucio. La parcela que Ramón y ella cultivaban estaba hipotecada con el Banco de Millhaven, banco cuyo principal accionista era, naturalmente, Aurelio Vance. Las deudas habían vencido. Tenía 10 días para salir. Consuelo Herrera era hija de inmigrantes en tierra que nunca había sido realmente suya. No tenía familia cercana, no tenía dinero, no tenía influencia. Lo único que tenía era lo que sus padres le habían dado antes de morir. Un apellido limpio, un carácter que no se doblaba, y la certeza absoluta de que había una diferencia entre rendirse y perder. El día que empacó sus cosas, tomó también el rifle de Ramón y las 12 balas que quedaban en la caja de madera junto a la cama. No por valentía, por necesidad. El valle de Millhaven era hermoso y verde, y estaba lleno de gente que prefería que ella desapareciera. Y fue entonces, con el atado al hombro y el rifle cruzado en la espalda, cuando lo vio. Al final del camino de tierra que bordeaba el río hacia el norte, donde el valle se angostaba y las montañas comenzaban a juntarse, había una estructura. Madera vieja, tejado hundido en una esquina, ventanas sin vidrio. Abandonada desde hacía quién sabía cuánto, casi invisible entre los álamos. Consuelo se detuvo. El sol de la tarde pegaba lateral sobre los tablones de madera, y por un momento la cabaña pareció arder en luz dorada, como si fuera otra cosa, como si fuera una puerta. Llevaba 5 monedas en el bolsillo, las últimas que le quedaban. El camino al norte del río no era un camino, era la memoria de uno. Maleza crecida entre las huellas de carreta, álamos que se habían multiplicado sin nadie que los podara. El río a la derecha murmuraba entre piedras cubiertas de musgo verde. A la izquierda, la falda de la montaña subía empinada con pinos y sombra. El valle de Millhaven, tan civilizado y ordenado en su centro, terminaba aquí de golpe, como si la mano que lo había diseñado se hubiera cansado. Consuelo avanzó despacio. No por miedo al camino, sino por miedo a lo que podría encontrar. Una cabaña abandonada en el territorio podía significar muchas cosas. Una familia que había huido, un hombre muerto adentro, tramperos, contrabandistas, o simplemente años de viento y lluvia y nadie. La cabaña creció a medida que se acercaba, más grande de lo que parecía desde el camino principal. Una habitación principal con una ventana a cada lado. Un cobertizo lateral derrumbado a medias, un pozo en el patio delantero, cubierto con tablas. Detrás, lo que había sido un huerto,
Ahora solo tierra endurecida con hierbas silvestres. En la puerta no había cerrojo, solo un trozo de cuero doblado que actuaba como bisagra improvisada. Consuelo empujó con la punta del rifle. La puerta se dio hacia adentro con un quejido de madera que sonó demasiado fuerte en el silencio del valle. Adentro olía a tierra y a años, a algo dulce y podrido que podría haber sido fruta hace mucho tiempo. La luz entraba oblicua por las ventanas sin vidrio, cortando el polvo en suspensión. Una mesa, 2 sillas, una volcada, una chimenea con ceniza vieja. En la pared, un clavo del que colgaba todavía un delantal de cocina, tan descolorido que era imposible saber qué color había tenido. Alguien había vivido aquí, una familia, por el tamaño de la mesa. Habían dejado cosas, no cosas rotas o inútiles, sino cosas reales. Lo que dejan las personas que se fueron con prisa, sin tiempo de elegir qué llevarse. Consuelo entró. Comprobó cada rincón con el rifle preparado. Nada, solo silencio y polvo, y ese olor a abandono que no es tristeza, sino tiempo acumulado. En la esquina opuesta a la chimenea, encontró el primer tesoro, el rifle. Un Winchester, un 44-40, apoyado contra la pared, cubierto de polvo pero intacto. Junto a él, una caja de cartuchos cerrada. Consuelo la abrió. 42 balas, sin tocar. Le temblaron las manos un momento, no de miedo sino de algo parecido al alivio. Le habían enseñado que las mujeres no necesitaban saber de armas, pero al sostener ese Winchester con manos que no temblasen, entendió que la necesidad es mejor maestra que cualquier tradición. Siguió explorando. Bajo la cama encontró un baúl de madera. Dentro, 2 mantas de lana, un vestido de mujer que todavía podía usarse, ropa de hombre doblada con cuidado, y en el fondo, envuelta en un pañuelo, una Biblia familiar. Consuelo la abrió. En la primera página, con letra cuidadosa, Familia Brennan, Matthew y Clara, 1871. Debajo, nombres de hijos con fechas de nacimiento. 4 nombres. El último, una niña llamada Ruth, nacida en 1878. Los Brennan. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se habían ido? ¿A dónde? Cerró la Biblia y la guardó en el baúl con cuidado, como si pudiera romperse. El pozo del patio tenía agua. Lo comprobó bajando el balde que colgaba de la roldana herrumbrada. El agua subió fría y clara. Consuelo bebió directamente del balde, sin importarle nada. Pasó la tarde en trabajo. Barrió el polvo grueso con una escoba que encontró detrás de la puerta. Tapó las ventanas con las mantas del baúl hasta conseguir algo mejor. Limpió la chimenea lo suficiente para encender un fuego pequeño, sin asfixiarse. Encontró leña apilada bajo el cobertizo de ruido, suficiente para varios días. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, la cabaña era todavía fría y vieja y oscura. Pero era suya, por 5 monedas que le había dejado debajo de una piedra al lado del camino, con una nota que decía pago por la cabaña del norte del río. A quién pertenecía legalmente, no lo sabía. Pero a quién pertenecía en este momento, sí. Comió lo poco que llevaba en el atado. Apagó el fuego para no anunciar su presencia. Se acostó vestida sobre las mantas, con el Winchester a su lado y el revólver de Ramón bajo la almohada improvisada. El miedo llegó con la oscuridad. No el miedo valiente de los libros, sino el miedo real, ese que aprieta el pecho y hace que cada sonido sea una amenaza. El viento en los álamos sonaba como pasos. El río sonaba como voces. La madera de la cabaña crujía y gemía, con el frío de la noche, y cada crujido era una pregunta sin respuesta. Consuelo contó sus respiraciones, una manera de no pensar, una manera de esperar. Las voces llegaron cerca de la medianoche. No eran el viento, eran voces de hombres, amortiguadas por la distancia pero reales, y el sonido inconfundible de herraduras sobre piedra. 2 caballos, tal vez 3, acercándose por el camino del norte. Se levantó sin hacer ruido. Se pegó a la pared junto a la ventana y miró a través de la manta,
por la rendija que había dejado sin cubrir. 2 jinetes, linternas de mano. Se detuvieron a 20 metros de la cabaña. «La luz está apagada», dijo uno. «No importa. Vance dijo que la vio venir para acá, que la sacáramos si estaba». Vance. El nombre cayó en el pecho de Consuelo como piedra en agua fría. ¿Y si se resistió? Pues que se resista. Es una mocosa de 20 años, sola. Consuelo comprobó el Winchester. Amartilló despacio, pegando la palanca al cuerpo para amortiguar el clic. Respiró 3 veces. Luego habló desde detrás de la puerta, con una voz que no reconoció como propia, porque sonaba demasiado quieta. «Están en propiedad privada. Los estoy apuntando. Váyanse o disparo». Silencio. El tipo de silencio en que la gente se mira sin saber qué hacer. «Sal de ahí, muchacha. No te vamos a hacer nada. Solo». El disparo de advertencia pasó entre los 2 jinetes y fue a enterrarse en el álamo detrás de ellos. Los caballos se encabritaron. Uno de los hombres gritó algo en inglés. Las linternas se agitaron. Hubo ruido de riendas y protestas, y el sonido de cascos alejándose rápido por el camino de piedra, hasta que el silencio del valle se los tragó. Consuelo se quedó pegada a la pared, con el Winchester apuntando a la puerta cerrada, sin poder aflojar los dedos. Fuera, los álamos seguían susurrando. El río seguía murmurando. Las montañas seguían donde siempre habían estado, impasibles y oscuras. Estaba viva. Estaba sola. Y Aurelio Vance ya sabía dónde estaba. Eso era suficiente información para una noche. La primera semana fue una lección de humildad. Consuelo había crecido en el campo, había trabajado junto a su madre en la huerta familiar y sabía lo básico: sembrar, cosechar, ordeñar, conservar. Pero sobrevivir completamente sola, en un lugar sin reservas, ni redes ni nadie que llamar si algo salía mal, era otra categoría de conocimiento. Una que se aprende en carne propia, o no se aprende. El pozo funcionaba, pero la roldana se trababa. Tardó media mañana en entender el mecanismo y otra media en improvisarle una reparación con un trozo de cuero y un clavo. El tejado tenía una viga vencida que crujía con el viento y amenazaba con ceder. La apuntaló con una rama gruesa de pino que tardó 2 horas en cortar y arrastrar hasta la cabaña. El fuego de la chimenea tiraba mal, llenando la habitación de humo. Limpió el conducto introduciendo el rifle por arriba y removiendo el hollín acumulado hasta que el tiro mejoró. Cada problema tomaba el doble de tiempo de lo esperado y costaba el triple de energía. Pero cada problema resuelto dejaba algo en el pecho que no era exactamente orgullo, sino su primo cercano. Aprendió a manejar el Winchester en 3 días de práctica silenciosa, disparando contra el tocón de árbol que había al fondo del huerto. La primera mañana falló 20 veces seguidas, la segunda, la mitad. La tercera, acertaba donde apuntaba. El retroceso del arma le había dejado el hombro derecho morado hasta el codo, pero podía sostenerla sin que le temblaran los brazos. Conseguía comida de lo que el valle abandonado todavía ofrecía: conejos con trampas improvisadas, truchas del río con una rama flexible y un anzuelo que encontró en el baúl, hierbas silvestres que había aprendido a identificar de niña. No era suficiente, pero era real, era suyo. Al 5.º día, cuando la urgencia de la supervivencia inmediata cedió un poco, Consuelo exploró la cabaña con más calma. Buscaba no ya lo que había en la superficie, sino lo que podría haber debajo. Fue el piso el que habló primero. Caminando despacio con los ojos en el suelo, notó que en la esquina noreste, justo debajo de donde había estado la cama, cuando la movió para limpiar, 3 tablas del piso sonaban diferente. Huecas. El sonido era sutil, pero inconfundible para alguien que sabía escuchar. Se arrodilló. Pasó los dedos por las uniones de las tablas y encontró lo que buscaba. Una pequeña muesca en la tercera tabla, pulida por el uso, invisible si no se buscaba. Metió la hoja del cuchillo en la unión y levantó. Las 3 tablas se elevaron juntas.
articuladas en un extremo con bisagras de cuero, ocultas bajo el borde de la pared. Debajo, un espacio de 40 centímetros de profundidad, forrado de tablones secos, cubierto con un pedazo de lona encerada. Y sobre la lona, una caja de metal cerrada con un gancho simple. Consuelo la abrió. Dentro había dos cosas: un fajo de papeles doblados atados con cordel, y un diario de cuero negro, gastado en las esquinas, con las iniciales CB, grabadas en la tapa. Clara Brennan. Abrió el diario con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse. La letra era pequeña y apretada, de alguien que sabía que el papel era caro. Las primeras páginas hablaban de la llegada al valle, del trabajo de construcción de la cabaña, de los hijos, de la esperanza. Pero hacia la mitad el tono cambiaba. Las entradas se acortaban. Las palabras empezaban a cargar peso. 15 de marzo, 1879. Matthew fue a hablar con Vance hoy. Dice que el ganado que encontramos en nuestro campo no fue accidente, que hay un patrón, que otros colonos han reportado lo mismo y que todos terminaron vendiendo. Matthew dice que no venderemos. Dios, espero que tenga razón. 2 de abril, 1879. Los hombres de Vance derribaron la cerca del norte por tercera vez. Matthew fue a ver al sheriff. El sheriff dijo que no había podido identificar a los responsables. El mismo sheriff que cena en casa de Vance todos los viernes. 19 de mayo, 1879. Matthew encontró el cuerpo del señor Alderman en el río. Dijo que parecía un ahogado. Pero Alderman no bebía y conocía ese río desde hacía 10 años. Nadie dijo nada. Nadie dice nunca nada. Consuelo cerró el diario. Abrió los papeles doblados. Eran escrituras. 4 escrituras de tierra de propiedades distintas del valle, todas con el sello del registro de Millhaven, todas con el mismo patrón. Un propietario original cuyo nombre había sido parcialmente borrado, y sobre él, en tinta más nueva, el nombre de Aurelio Vance. Las fechas de transferencia eran todas del mismo año, 1879. El año en que los Brennan habían desaparecido. Consuelo se sentó en el suelo con los papeles en el regazo y algo en su interior empezó a ordenar piezas que llevaban semanas sueltas. Ramón. La carta que Ramón iba a entregar al juez y nunca llegó. Lo que Ramón había visto de noche en el extremo norte del valle. Y ahora esto. Un diario de una mujer que había documentado exactamente el mismo patrón años antes. 4 escrituras falsificadas. 4 familias expulsadas. ¿Cuántas más? El desespero llegó entonces en una forma que no esperaba. No como parálisis, sino como vértigo. Porque entender la magnitud de lo que enfrentaba era diferente a intuirlo. Aurelio Vance no era un hombre codicioso que había cruzado un límite. Era un sistema. Un sistema que llevaba años funcionando, que tenía al sheriff en el bolsillo y al banco como arma, y la ley como herramienta. Un sistema que había destruido a los Brennan y a quién sabe cuántas familias más, y que ahora, sin duda, estaba preparando para destruirla a ella también. Pero había algo más en esa caja, algo que Consuelo vio cuando iba a cerrar la tapa. En el fondo, pegado al metal con cera, un papel doblado en 4, diferente al resto. Lo despegó con cuidado. Lo abrió. Era un mapa, dibujado a mano con tinta y carbón, con una leyenda en la esquina. El ojo del valle. Aquí empieza todo. Clara B. Septiembre 1879. El mapa mostraba la cabaña, el río, el camino norte. Y a 300 metros al este, marcado con una X, rodeada de un círculo, un punto en la falda de la montaña, con una sola palabra escrita debajo. Pruebas. Las marcas de pisadas alrededor de la cabaña, que Consuelo había notado desde el tercer día, eran recientes. Alguien la vigilaba. No todo el tiempo, pero sí con regularidad. Alguien que sabía que ella estaba allí y que esperaba quizás a que encontrara exactamente lo que acababa de encontrar.
O quizás esperaba a que no lo encontrara, para poder llegar antes. Volvió a guardar el diario y los papeles en la caja. Volvió a colocar las tablas del piso. Después se sentó junto a la ventana con el Winchester cruzado en el regazo, y los ojos fijos en la línea de los Álamos y las montañas al este. Tenía el mapa memorizado. Tenía los nombres. Tenía el diario de Clara Brennan. Lo que todavía no tenía era tiempo. El mapa de Clara llevaba a un sendero que no era sendero, sino la promesa de uno. Piedras removidas hace años, vegetación que había crecido sobre el paso, un árbol caído que bloqueaba la mitad del camino. Pero el mapa era preciso. Consuelo lo siguió al amanecer del 8º día, antes de que hubiera luz suficiente para ser vista desde lejos. La X en el mapa correspondía a una formación de roca en la falda de la montaña. 3 peñascos agrupados que formaban una especie de silla natural. Entre los 2 peñascos del fondo, cubierta por décadas de vegetación y tierra acumulada, había una abertura de unos 70 centímetros de alto. Una cueva. O el comienzo de una. Consuelo cortó la vegetación con el cuchillo. Encendió la lámpara de aceite que había encontrado en el baúl de los Brennan. Metió la cabeza y los hombros. El túnel descendía en ángulo suave durante unos 2 metros y luego se abría en una cámara del tamaño de una habitación pequeña. Bajó. La cámara olía a tierra y a algo mineral, salino. Las paredes eran roca viva, con vetas de cuarzo que la lámpara hacía brillar. En el centro, apilados con cuidado contra la pared del fondo, había 4 cajones de madera con el sello del Ejército de los Estados Unidos. Y junto a los cajones, atado con cordel grueso, un fardo de papeles grueso como un puño. Los cajones contenían rifles Springfield, 12 rifles, envueltos en trapos encerados, en perfecto estado de conservación, robados, evidentemente, de un transporte militar, por la documentación que había pegada en el interior de la tapa del primer cajón. Un manifiesto de entrega del Fuerte Bowie, con fecha 1879, que listaba 40 rifles y marcaba como destino el destacamento de Creston. De esos 40, nunca habían llegado a destino. El manifiesto tenía al pie una firma de recepción falsificada. Ramón había sido guardia en ese transporte el año antes de morir. Había trabajado 3 meses contratado por el ejército para escoltar suministros. Había visto algo, y lo que había visto era esto. Consuelo se sentó en el suelo de la cueva y abrió el fardo de papeles. Lo que encontró adentro tardó 20 minutos en leer y le cambió para siempre la manera de entender el valle de Millhaven. Había cartas entre Aurelio Vance y un coronel del ejército, cuyo nombre no diría nada a nadie de Millhaven, pero que evidentemente tenía autoridad sobre el transporte de Bowie. Las cartas detallaban, con la tranquilidad de quien está muy por encima de cualquier consecuencia, un acuerdo. Vance facilitaría el desvío de armas militares a través de su red de contactos en el territorio, a cambio de que el ejército ignorara sus actividades de apropiación de tierras en el valle. Las armas, según las cartas, iban a venderse a grupos de interés en Sonora. Tráfico de armas militares, comprado con silencio sobre fraude de tierras. Y entre las cartas, doblado aparte, un inventario de propiedades, 22 nombres, 22 familias de colonos del valle de Millhaven, con fechas de llegada, fechas de expulsión, y al lado de cada nombre, el método utilizado: presión económica, incendio, amenaza directa, accidente. Junto al nombre de Matthew Brennan, ahogado, mayo 1879. Junto al nombre de Ramón Herrera, emboscada, agosto 1885. Consuelo leyó el nombre de su marido 3 veces. No era lista de víctimas por azar, era una contabilidad, meticulosa, ordenada, casi orgullosa. El registro de un hombre que no tenía miedo de dejar constancia de sus crímenes, porque estaba completamente convencido de que nadie llegaría nunca a leerlo. Guardó todo en el fardo y lo apretó bajo el brazo. Fue entonces cuando oyó las voces arriba. 3 hombres, al menos.
cerca de los peñascos. Hablaban en voz baja, pero en el silencio de la montaña, cada palabra caía nítida. Dijo que revisáramos la formación de piedras, que la mujer podría haber encontrado el paso. Ya te dije que el paso estaba cubierto. Ya no está cubierto. Mira la vegetación cortada. Pausa larga. Señor Vance. Una voz nueva, más grave, con el peso específico del hombre que no necesita levantar la voz para que lo obedezcan. Sella la entrada, dijo Aurelio Vance. Con lo que tengan, si alguien está adentro, que se quede adentro. Consuelo se pegó a la pared de la cueva. La lámpara. La apagó. Oscuridad completa. Arriba, el ruido de piedras siendo removidas. El sonido de algo pesado siendo arrastrado. La luz que entraba por el túnel se fue reduciendo hasta desaparecer. La cerraban. Consuelo contó hasta 30 en la oscuridad absoluta, sin moverse, sin respirar más de lo estrictamente necesario. Luego, despacio, encendió otra vez la lámpara. El túnel estaba bloqueado, pero no sellado. Había un espacio de unos 20 centímetros en la parte superior donde la roca que habían usado no llegaba a cubrir completamente. Suficiente para escuchar. No suficiente para salir. O sí, si la roca podía moverse desde adentro. Consuelo empujó. Se dio 1 centímetro. Empujó más fuerte, con los hombros, con la espalda, clavando los pies en la tierra. 5 centímetros. 10. Luego la roca se trabó en algo y no quiso moverse más. Entonces escuchó otra voz afuera, una que no había oído antes. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Hombre joven, tono plano, sin miedo, con esa calma específica de quien ha aprendido a no demostrar agitación porque le cuesta caro. Esto es propiedad privada del señor Vance. Retírense del camino o... Soy el abogado Samuel Ortiz, oficina del procurador del territorio, y eso que acaban de sellar puede constituir destrucción de evidencia federal, si hay algo adentro que corresponda a una investigación en curso. Pausa breve. ¿Hay algo adentro? Silencio de los hombres de Vance. Quiten esa roca, dijo Ortiz. Ahora. La roca se dio hacia afuera. La luz entró de golpe. Consuelo salió del túnel con el fardo de papeles apretado contra el pecho y el Winchester cruzado en la espalda, cubierta de tierra y con la lámpara todavía encendida en la mano, parpadeando en la luz del amanecer. Los 3 capangas de Vance la miraron. Vance la miró. Un hombre joven de unos 30 años, moreno, con chaleco de abogado y sin armas visibles, la miraba también con algo entre sorpresa y reconocimiento, como si hubiera esperado encontrar a alguien en ese túnel, pero no necesariamente a ella. Consuelo miró a Vance. 22 familias, dijo. Su voz no tembló. Tengo los nombres, tengo las fechas, tengo sus cartas con el coronel Marsh, y tengo el nombre de mi marido en su lista. Vance no respondió de inmediato. Sus ojos eran fríos, calculadores, el tipo de ojos que pesan opciones. Señora Herrera, dijo finalmente el abogado, dando un paso hacia ella. Soy Samuel Ortiz. Llevo 6 meses investigando movimientos de armas militares en el territorio. Miró el fardo. Creo que acaba de encontrar lo que yo buscaba. Vance giró hacia los capangas con una sola palabra. Fuera de aquí. No se moverán, dijo Ortiz, y levantó la mano mostrando un papel. Orden Federal de Detención Preventiva. Todos. El amanecer en la falda de la montaña sobre el valle de Millhaven era frío y quieto, y absolutamente hermoso. Consuelo Herrera sostenía el fardo de papeles y miraba al hombre que había mandado matar a su marido y pensaba que la batalla acababa de comenzar de verdad. La detención de Vance duró menos de lo que tardó el sol en llegar al mediodía. El alguacil del condado, el mismo que había archivado el caso de Ramón en 48 horas, llegó con 2 diputados y un papel firmado por el juez local, autorizando la liberación bajo fianza. La fianza era una cifra astronómica
que Vance pagó sin mover un músculo. Cuando salió de la pequeña oficina del juzgado de Millhaven, se acomodó el sombrero y miró a Consuelo directamente a los ojos, desde la acera de enfrente, con esa sonrisa mínima que ya conocía. Le estaba diciendo algo. Sin palabras, con claridad perfecta. Esto no cambia nada. Samuel Ortiz lo entendió también. Se puso junto a Consuelo en la acera y habló en voz baja. El juez local está comprado. El alguacil también. Todo lo que consigamos aquí va a llegar envenenado a Tucson. Necesito llevar esto directamente al procurador federal. ¿Cuánto tiempo? Una semana, tal vez 10 días. En 10 días puede hacer muchas cosas. Lo sé. Ortiz la miró. Por eso no puede quedarse sola. Pero ser llevada a serio no era fácil. Consuelo lo descubrió ese mismo día, cuando intentó declarar formalmente ante el alguacil. El hombre la escuchó durante 4 minutos exactos, y luego le dijo, con una paciencia cuidadosamente construida, que los documentos que presentaba requerirían verificación de autenticidad, que el proceso tomaría tiempo, que sin un testimonio masculino corroborado era difícil proceder, y que en cualquier caso, el señor Vance era una figura respetada en la comunidad y las acusaciones de esta naturaleza tenían que manejarse con delicadeza para no crear daño innecesario. ¿Tenía ella un esposo, o hermano o padre, que pudiera acompañarla a una nueva declaración? No, no tenía. El sistema fue diseñado para que mujeres como yo perdiéramos, le dijo esa noche a Ortiz, en la posada donde él se alojaba. Y están usando exactamente ese diseño contra nosotros. Por eso necesitamos testigos que el sistema no pueda ignorar, respondió Ortiz, y creo saber dónde encontrarlos. Al día siguiente, Ortiz la llevó al sur del valle, a la zona que los colonos anglos llamaban el barrio de los mexicanos, y que Consuelo, que había crecido en un lugar igual, reconoció de inmediato. Casas pequeñas y orgullosas, huertos meticulosos, niños corriendo en tierra apisonada, el olor a tortilla y a chile seco en el aire. El hombre que buscaban se llamaba Esteban Mora. Tenía 60 años, espalda curva de tanto inclinar sobre la tierra ajena, manos que parecían hechas de madera, y una memoria que Ortiz describió como perfecta y que Consuelo entendió, en cuanto empezó a hablar, que era algo más que eso. Era la memoria del testigo que observa en silencio, porque sabe que su voz no va a ser escuchada, y registra todo con la precisión de quien espera, algún día, poder usarla. Mora había trabajado 20 años en haciendas del valle, había visto llegadas y expulsiones, había visto al señor Alderman ser sacado del río con los pulmones llenos de agua, en un lugar donde el río no llegaba a la rodilla. Había visto los caballos de Vance en el camino la noche que murió el señor Patterson, otro nombre en la lista. Había visto al sheriff Dolan entrar a la oficina del banco de Vance con un sobre y salir con uno diferente, regularmente, el primer viernes de cada mes. No había hablado porque sus 3 hijos vivían en el valle, porque hablar significaba que los 3 perdían el trabajo y la casa en 24 horas. ¿Y ahora?, preguntó Consuelo. Mora la miró largo tiempo. «Ahora está usted aquí», dijo, «con los papeles que Clara Brennan escondió durante 6 años». Suspiró. «Mis hijos ya son grandes, y estoy cansado de cargar con esto». Fue Mora quien los llevó a los otros. Una red silenciosa que Consuelo no había sabido ver, porque había estado mirando hacia arriba, hacia los poderosos, en lugar de hacia los lados. Familias mexicanas expulsadas de sus parcelas. Un carpintero negro que había construido media Millhaven y al que Vance había arruinado acusándolo falsamente de robo. 2 hermanas mayores, viudas ambas, que habían visto cómo sus tierras pasaban a nombre de Vance, mediante documentos que nunca habían firmado. Un empleado de banco jubilado que guardaba copias de transacciones irregulares, porque algo le decía que algún día serían útiles. Ninguno de ellos era el tipo de testigo que un tribunal de 1885 querría escuchar, pero todos juntos
eran algo diferente. Todos juntos eran imposibles de ignorar. Vance entendió lo que se estaba construyendo. La primera amenaza llegó en forma de piedra a través de la ventana de la posada, de noche, mientras Consuelo dormía. La segunda fue más directa. 2 hombres que se pusieron junto a ella en el mercado del pueblo y le dijeron, en voz muy baja, que había un lugar en el diligencia de la mañana a Tucson y que sería muy aconsejable que lo ocupara. La tercera fue una carta, deslizada bajo la puerta, que no decía nada, solo tenía dibujado un ataúd pequeño. Ortiz fue al alguacil con las amenazas. El alguacil tomó nota. Las notas desaparecieron. El punto de quiebre llegó un miércoles por la mañana. Consuelo fue a buscar a Mora para coordinar los testimonios y lo encontró en cama, con el ojo derecho hinchado hasta cerrarse y 3 costillas rotas. Sus hijos estaban alrededor de él, con esa cara específica del que tiene miedo y rabia, y no sabe cuál de las 2 dejar ganar. Lo esperaron en el camino, dijo el hijo mayor. No lo vio venir. Consuelo se sentó junto a Mora. El anciano la miró con el ojo que podía abrir. «Testificaré igual», dijo, «aunque me tengan que llevar en camilla». Fue eso, ese momento. No la rabia, no el miedo, sino un hombre de 60 años, con las costillas rotas, diciéndole testificaré igual, con la misma calma con que le decía buenos días. La valentía verdadera, comprendió Consuelo, no era la ausencia de miedo, ni la ausencia de dolor. Era decidir que algo importaba más que ambos. Ortiz llegó esa tarde con noticias que lo cambiaron todo. El procurador federal había recibido su informe preliminar. Un juez federal llegaría a Millhaven en 8 días para una audiencia de emergencia. Y traía, además, una carta de una persona que Consuelo no esperaba. La viuda de Matthew Brennan, Clara, viva, en Tucson, que había esperado 6 años a que alguien encontrara lo que ella había dejado escondido. La llegada del juez federal, Harmon Cole, a Millhaven, dividió el pueblo como un hacha parte un tronco. De un lado, los que dependían de Vance, comerciantes con créditos en su banco, rancheros que arrendaban sus pastos, funcionarios que vivían de su favor. Del otro, una coalición más silenciosa y más numerosa de lo que nadie había calculado. Colonos medianos que habían sobrevivido mirando hacia otro lado y ya no podían seguir mirando. Trabajadores que recordaban perfectamente lo que habían visto. Mujeres que habían callado porque no les quedaba otra opción. Y ahora, de repente, sí. Consuelo llegó a Millhaven, acompañada por Ortiz y por Esteban Mora, que cumplió su palabra y viajó en carreta porque a caballo no podía. Detrás de ellos, en una segunda carreta, venían las 2 hermanas viudas. El empleado del banco llegó solo, a pie, con un maletín de cuero bajo el brazo. La posada estaba llena. El tribunal improvisado en el edificio del juzgado también lo estaría al día siguiente. Se notaba en el aire, en cómo la gente miraba y luego miraba hacia otro lado, en las conversaciones que se cortaban cuando Consuelo pasaba, que algo iba a cambiar. La pregunta era en qué dirección. Ortiz la preparó esa tarde durante 3 horas. Le explicó cómo iba a funcionar la audiencia federal. Le explicó los argumentos que la defensa iba a usar. Le preparó para el contrainterrogatorio. «Van a intentar hacerte pequeña», dijo. «Van a señalar que eres mujer, que eres joven, que eres hija de inmigrantes, que no tienes educación formal, que no tienes propiedades legalizadas, que no tienes testigos directos de la muerte de tu marido. Todo eso es verdad, y nada de eso invalida las pruebas». «Lo sé». «¿Estás segura? Porque en el estrado va a aparecer otra cosa». Consuelo pensó en Clara Brennan, que había escondido ese diario y esos papeles durante 6 años, sola, esperando. Pensó en Esteban Mora, con las costillas vendadas, durmiendo en la segunda habitación de la posada. «Estoy segura». La primera tentativa de Vance llegó esa noche. No fue sutil. 2 hombres subieron al cuarto de Ortiz y lo golpearon suficiente para romperle 2 dientes y dejarle el lado derecho de la cara
del color de la madera quemada. No lo mataron. Era un aviso. También rompieron el maletín y tiraron los papeles por el cuarto, aunque no encontraron los documentos originales, porque Consuelo los tenía en su propio cuarto, cosidos en el forro de la falda. Ortiz llegó al desayuno del día siguiente con la cara vendada y la misma expresión de siempre. «Intentarán más esta noche», dijo. Pero el juez Cole ya fue notificado del ataque. Ha pedido que el alguacil federal que vino con él haga guardia. La segunda tentativa fue con dinero. Un hombre que Consuelo no conocía se acercó a ella mientras compraba pan en la tienda de la esquina y le dijo, en voz tranquila, que tenía un mensaje del señor Vance. $10,000, depositados en cualquier banco que eligiera, más pasajes a San Francisco, más carta de garantía firmada de que nadie la molestaría nunca. Todo lo que tenía que hacer era entregar los documentos y decir al juez que había exagerado sus acusaciones en un momento de confusión por el duelo. $10,000 era más dinero del que Consuelo podría ver en toda su vida. «Dígale al señor Vance que se guarde el dinero para los abogados», respondió, y siguió comprando el pan. Pero la noche más larga fue la del miércoles. Golpes en la puerta de la posada, pasada la medianoche. Cuando Consuelo abrió, encontró a la hija menor de Esteban Mora, de unos 16 años, con los ojos abiertos, de un miedo que era real y específico. «Se han llevado a mi hermano», dijo. «Al mayor. Dijeron que si mi padre testifica mañana, al hermano no lo encontraremos». Consuelo la hizo entrar. Llamó a Ortiz. El alguacil federal fue despertado. En 2 horas encontraron al hijo de Mora en un cobertizo al sur del pueblo, atado pero sin heridas. La misma noche, con el juez Cole como testigo, el capanga que había dado la orden fue detenido. Esa fue la noche en que algo en Consuelo terminó de soldarse. Había llegado al valle de Milhaven como hija de inmigrantes sin raíces. Había enterrado a su marido sola. Había dormido en una cabaña abandonada con un rifle prestado. Había subido a una cueva en la oscuridad y había salido con las pruebas en los brazos. Y ahora estaba aquí, en este pueblo que la había expulsado, rodeada de gente que se había arriesgado por ella y por algo más grande que cualquiera de ellos. Esteban Mora con sus costillas rotas, el hijo liberado de una cuerda, las 2 hermanas viudas durmiendo en la habitación de al lado, Clara Brennan viajando desde Tucson después de 6 años de silencio. El sistema había sido diseñado para que perdieran, para que cada uno de ellos, solo, sin voz, sin recursos, se rindiera. No lo habían diseñado para esto. «Mañana», le dijo a Ortiz antes de volver a su cuarto. «Cuando me pregunten si tengo miedo, voy a decir la verdad». «¿Cuál es la verdad?» «Que sí, y que lo haré igual». La mañana del juicio amaneció fría y clara, con el tipo de luz blanca de otoño que hace que todo parezca definitivo. Consuelo se vistió despacio, peinó su cabello con cuidado, se miró en el espejo pequeño de la posada. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras y una cicatriz nueva en la mano derecha, donde la roca de la cueva la había cortado al salir. También tenía los ojos más quietos que cuando llegó al valle con el atado al hombro y 5 monedas en el cinto bolsillo. Salió a la calle. El juzgado estaba a 2 cuadras. La multitud que esperaba afuera era más grande de lo que nadie había anticipado. Consuelo Herrera, hija de inmigrantes, viuda de 22 años sin raíces en ningún lado, caminó hacia el tribunal con la espalda recta y los documentos cosidos en el forro de la falda. El juez federal, Harmon Cole, era un hombre pequeño de unos 50 años, con bigote sin forma y traje que había visto mejores días. No tenía el aspecto del hombre que iba a cambiar el valle de Milhaven, pero cuando abrió la sesión con el mazo y mandó silencio a la sala atestada, y la sala obedeció en menos de 2 segundos, Consuelo entendió que el aspecto y la autoridad son 2 cosas completamente diferentes. Los testimonios preliminares tomaron la mañana. El empleado del banco, nervioso pero preciso,
Presentó sus registros de transferencias irregulares. 22 propiedades cambiadas de mano en 10 años, todas mediante documentos, cuya firma él mismo había notariado bajo presión directa del señor Vance. Identificó las firmas falsificadas con la misma seguridad con que un sastre identifica una costura mal hecha. Esteban Mora subió al estrado apoyándose en un bastón. Habló durante 40 minutos sin notas, con fechas y nombres y detalles que ningún abogado de la defensa pudo refutar, porque eran la memoria de un hombre que había mirado durante 20 años y guardado todo. Cuando bajó, había 3 miembros del jurado que no podían mirarlo a la cara. Luego llamaron a Consuelo. El juramento, la voz del promotor federal, tranquila y metódica. Las preguntas sobre cómo había encontrado el túnel, qué contenía, cómo había llegado a conectarlo con la muerte de su marido y con el patrón documentado en el diario de Clara Brennan. Consuelo respondió en orden, sin adornos, con la claridad de quien ha ensayado no las respuestas, sino la honestidad. Describió los cajones de rifles del ejército. Describió las cartas entre Vance y el coronel Marsh. Leyó en voz alta el párrafo del inventario, donde aparecía el nombre de Ramón Herrera, con la palabra emboscada y la fecha. La sala estaba en silencio absoluto. Luego vino el abogado de la defensa. Era un hombre de Tucson, que Vance había traído con sus propios fondos, pulido, con modales de ciudad grande. Empezó amable. Señora Herrera, usted es muy joven, 22 años, ¿correcto? Correcto. ¿Tiene usted educación formal? 4 años de escuela primaria. ¿Tiene usted propiedades registradas a su nombre en el condado? No. ¿Tiene usted familia establecida en el territorio que pueda corroborar su carácter y reputación? No. ¿Tiene usted alguna formación jurídica que le permita interpretar correctamente documentos legales? No. Entonces, ¿por qué debería este jurado dar crédito a su interpretación de documentos que admite no entender completamente, presentados por una mujer sin propiedades, sin familia local, sin educación, que llegó a este valle hace menos de un mes? Consuelo lo miró sin cambiar la expresión. Porque los documentos dicen exactamente lo que dicen, respondió. Y porque no hace falta estudiar leyes para leer el nombre de su marido muerto en una lista de asesinatos. Murmullo en la sala. El juez golpeó el mazo. El abogado cambió de ángulo. ¿Es posible que usted, en su estado de duelo, haya interpretado documentos ambiguos de la manera que confirma sus sospechas previas? ¿Que el dolor por la pérdida de su esposo la haya llevado a buscar culpables, donde quizás solo hubo tragedia? Lo consideré, dijo Consuelo. Por eso no vine aquí con sospechas. Vine con los documentos del señor Vance, escritos por él, firmados por él, que documentan 21 crímenes anteriores al de mi marido. El duelo no escribe cartas. El señor Vance las escribió. La defensa intentó, una vez más, crear dudas sobre la autenticidad de las escrituras falsificadas. Era su mejor argumento. Con documentos cuya cadena de custodia era irregular, sin un experto en documentos forenses, había espacio para sembrar incertidumbre. Fue entonces cuando se abrió la puerta trasera de la sala. Una mujer de unos 35 años, con polvo de camino todavía en el vestido y el pelo suelto de un viaje largo, entró escoltada por el alguacil federal. Se identificó ante el juez con voz clara. Clara Brennan, propietaria original, con mi esposo Matthew Brennan, de la propiedad del norte del río en el valle de Millhaven. Fui expulsada en 1879 por amenazas directas de Aurelio Vance, y antes de irme, escondí copias de todos los documentos que usted acaba de ver, porque sabía que algún día alguien los iba a necesitar. Puso sobre la mesa del tribunal un segundo fardo, más grueso. Traje los originales. Los he guardado 6 años para este momento. El abogado de la defensa cerró su cuaderno. La deliberación del jurado duró 4 horas. Consuelo esperó en el corredor con Ortiz y Mora y los demás, en ese silencio específico,
de quien ha hecho todo lo que podía hacer y ahora solo puede esperar que sea suficiente. Cuando el jurado regresó, la sala volvió a llenarse en minutos. El portavoz del jurado era un granjero del condado vecino, hombre de unos 40 años, con las manos curtidas y la cara seria. Se puso de pie. Leyó. Culpable de fraude de tierras en 22 casos documentados. Culpable de tráfico de armas militares. Culpable de conspiración con funcionarios públicos. Culpable de asesinato en primer grado en los casos de Matthew Brennan, James Alderman y Ramón Herrera. Aurelio Vance, que había pasado toda la audiencia con la postura del hombre que está por encima de lo que ocurre en la sala, se puso de pie despacio, como si sus rodillas hubieran decidido ignorar sus instrucciones. Sus abogados lo sostuvieron por los brazos. El juez Cole dictó sentencia inmediata: prisión perpetua, sin posibilidad de liberación, confiscación de todas las propiedades adquiridas ilegítimamente, a ser restituidas a los herederos legales de los colonos despojados. Luego miró a Consuelo. La valentía que ha demostrado esta joven mujer en circunstancias que habrían disuadido a cualquiera merece reconocimiento formal de este tribunal, dijo. Y con respecto a la propiedad del norte del río, incluyendo la cabaña y las tierras adyacentes, este tribunal reconoce su reclamación legítima. La propiedad es suya. Consuelo Herrera salió del juzgado de Millhaven, con el sol de la tarde dándole en la cara y las lágrimas que había guardado desde el martes del entierro, saliendo finalmente, sin prisa, sin vergüenza. La primavera llegó al valle, con una generosidad que parecía deliberada. El huerto que Consuelo plantó en marzo brotó en abril con esa energía específica de la tierra que ha descansado demasiado tiempo. Las calabazas se extendieron hasta cubrir el suelo del patio. Los jitomates crecieron más altos que el cerco. El manzano que había junto al cobertizo, seco y aparentemente muerto cuando llegó, dio flores blancas en mayo y fruto pequeño y duro en agosto, el tipo de fruta que sabe mejor que cualquier otra cosa, porque tiene historia dentro. La cabaña ya no era solo la cabaña de los Brennan, era la de Consuelo Herrera. Había reparado el tejado con tablones nuevos, había puesto vidrio en las ventanas, había construido una mesa mejor con madera del bosque y una silla con respaldo, porque las sillas sin respaldo, había decidido, eran una incomodidad innecesaria. Había pintado la puerta de azul, el azul específico que usaban las casas de Sonora, para que Dios supiera dónde vivía gente honrada, según decía su madre. La sociedad de Millhaven tardó en cambiar. Las sociedades siempre tardan, pero cambió. El sheriff Dolan fue destituido y enfrentó cargos por obstrucción de justicia. Su reemplazante era un hombre del norte del condado sin deudas con nadie local. El banco de Vance fue intervenido por autoridades federales y sus activos redistribuidos según las órdenes del juez Cole. 4 funcionarios del condado presentaron su renuncia antes de que pudieran ser investigados. Las tierras restituidas volvieron a manos de las familias que podían demostrar derechos originales. Donde no había herederos vivos, el juez Cole ordenó que los fondos correspondientes fueran al Fondo de Compensación del Condado, administrado por un comité de residentes sin vínculos con la administración anterior. Esteban Mora recibió su parcela en octubre y la plantó de trigo ese mismo otoño. Las 2 hermanas viudas, Dolores y Refugio, volvieron a su propiedad original en el este del valle, y la primera cosa que hicieron fue reparar la cerca que los hombres de Vance habían derrumbado 4 veces. Clara Brennan no volvió a Millhaven. Mandó una carta desde Tucson diciéndole a Consuelo que la cabaña del norte del río nunca había sido más suya que de ella, que se alegraba de que tuviera buenas manos y que si alguna vez pasaba por Tucson tenía una habitación esperándola. Consuelo guardó la carta en la Biblia familiar de los Brennan, junto a los otros papeles. Era el tipo de historia que merecía quedar registrada. La cooperativa la propuso en la reunión de noviembre. Fue una propuesta simple.
Las mujeres del valle que habían perdido maridos o propiedades, o ambas cosas, podían acceder a crédito colectivo, garantizado mutuamente, para reconstruir sus operaciones. No era caridad, era la misma lógica que había hecho poderoso a Vance, aplicada en la dirección contraria. El poder viene de la unión, y la unión viene de reconocer que el problema de una es el problema de todas. 12 mujeres firmaron el primer mes, 29 para el verano siguiente. La escuela fue idea de Ortiz, pero Consuelo quien la organizó. El valle tenía 47 niños en edad escolar que no tenían acceso a educación formal, porque la única escuela del pueblo era de pago, y las familias de trabajadores no podían pagarlo. Consiguieron un local, convencieron a una maestra recién graduada de Tucson de que el sueldo valdría lo que faltaba, y abrieron con 17 alumnos el primer día. El 18º llegó tarde, porque su madre no tenía zapatos que ponerle. Consuelo le dio un par de los suyos. No era el gesto de alguien que tenía de sobra, era el gesto de alguien que había entendido que hay cosas más importantes que guardar lo que se tiene. Samuel Ortiz volvió a Millhaven en primavera, esta vez sin caso que investigar, con la excusa de revisar la ejecución de la sentencia. Se quedó 3 semanas, luego 6. Consuelo no preguntó cuándo pensaba volver a Tucson, y él no dio explicaciones. Algunas cosas en el faroeste funcionan mejor sin palabras. Lo que sí dijeron, una tarde de mayo sentados en el patio de la cabaña, mientras el sol se bajaba detrás de las montañas y el valle se ponía dorado como el trigo en agosto, fue esto. Ortiz dijo que el caso de Millhaven había llegado a la capital del territorio y que había inspirado una revisión del proceso de registro de tierras que haría más difícil la falsificación de escrituras. Consuelo dijo que eso estaba bien, pero que las leyes valían lo que valían los hombres que las aplicaban, y que mientras hubiera hombres como el sheriff Dolan en cada condado, las leyes serían papel. Ortiz dijo que tenía razón. Consuelo dijo que lo sabía. Luego estuvieron en silencio un rato, mirando cómo el valle se apagaba despacio en la luz de la tarde, y en ese silencio no había nada incómodo, sino todo lo contrario. La satisfacción específica de la gente que ha pasado por algo y ha salido del otro lado con más de lo que entró. Había llegado a ese valle con 5 monedas y un atado, y el nombre de su marido muerto pegado al corazón, como una herida que no cerraba. Tenía ahora tierra propia, y un huerto que crecía, y una comunidad que la miraba con el respeto que no se regala, sino que se gana. Tenía el nombre de Ramón, grabado en una pequeña lápida al pie del manzano del patio, porque los muertos merecen un lugar en los lugares vivos. Y tenía su propio nombre, Consuelo Herrera, que ya nadie pronunciaba después de otro nombre, ni con el prefijo de viuda de. Solo su nombre, solo, de pie por sí mismo. La cabaña de madera que había comprado por 5 monedas era, 24 meses después, el lugar desde el que una red de mujeres del valle pedía crédito y justicia. Era la dirección a la que llegaban las cartas de familias de otros condados, preguntando cómo habían hecho lo que habían hecho. Era el lugar donde 17 niños aprendían a leer, porque Consuelo había decidido que la ignorancia era la primera herramienta de los poderosos, y que la mejor manera de inutilizar esa herramienta era repartir libros. Todos habían quedado en shock, decían, con lo que se había convertido. Consuelo pensaba que no había nada de qué sorprenderse. Había perdido todo, el marido, el hogar, el lugar. Pero al reconstruir desde las cenizas, encontró algo que nadie podría quitarle: la certeza de que era capaz de sobrevivir cualquier tormenta, y de que sobrevivir sola nunca era la única opción. El sol terminó de caer. El valle de Millhaven se quedó quieto y verde, y suyo bajo las primeras estrellas. Consuelo entró a la cabaña, encendió la lámpara y se sentó a la mesa que había construido con sus propias manos a escribir una carta para las 12 mujeres de la cooperativa. Había mucho trabajo por delante. Lo hacía con gusto.
Si te emocionaste con esta historia de superación y justicia en el Viejo Oeste, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras.